fuerza o de la tensión del músculo hasta volver a cero, ¿no? Bien, entonces, el periodo latente es un periodo corto entre el momento de la estimulación muscular y el comienzo de la respuesta muscular. Aunque no se genera fuerza durante este intervalo, se producen cambios químicos intracelularmente en preparación para la contracción, incluida la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Durante la fase de contracción, los miofilamentos utilizan el ciclo del puente cruzado y el músculo desarrolla tensión. ¿Qué es el ciclo del puente cruzado? Desde el momento en que la cabeza de miosina, vean, se une a la actina, ¿no? La cabeza de miosina, en este caso, una vez que se une a la actina, por atracción química, establece enlaces con la actina. Además, en el momento en el que se une a la actina, la cabeza de miosina activa su función ATPasa e hidroliza al ATP, porque la cabeza de miosina tiene esta función ATPasa, actúa también como enzima, hidroliza al ATP lo convierte en ADP más un fosfato de alta energía, toma el fosfato de alta energía y realiza el golpe activo, que es la contracción, y luego hay la liberación de la cabeza de miosina del punto activo y termina el ciclado, el ciclo. Entonces, a eso se refiere, que durante el periodo de contracción, entonces se realiza el ciclado de los puentes, el ciclo del puente cruzado, ¿no? Este ciclado de la cabeza de miosina con la actina. Y el músculo va a desarrollar tensión. La relajación tiene lugar cuando la contracción ya ha finalizado, cuando termina el ciclado y empieza ya y la cabeza de miosina se separa ya de la actina y termina la contracción. Y vuelve a su estado de longitud de reposo normales el músculo. Bien, entonces son las características de estas tres fases que estamos viendo en la gráfica y que vamos a volver a ver estas gráficas enseguida. En esta actividad entonces vamos a estimular una contracción isométrica o de longitud fija de un músculo esquelético aislado. Esta actividad le permite investigar la fuerza de un estímulo eléctrico, cómo la fuerza de un estímulo eléctrico afecta la función de todo el músculo. Tenga en cuenta que estas simulaciones implican estimulación directa mediante un electrón colocado en la superficie del músculo. La estimulación indirecta de la situación in vivo, donde cada fibra del músculo recibe estimulación directa de una terminación nerviosa, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a estimular indirectamente porque vamos a poner el electrodo sobre el músculo. En el vivo es la terminación nerviosa la que activa la contracción. Pero, vean, aumentar la intensidad de la estimulación eléctrica imita cómo el sistema nervioso aumenta también el número de unidades motoras activadas. Quiere decir que cuando nosotros desarrollamos una fuerza de contracción y primero hacemos una fuerza pequeña, entonces nuestro sistema nervioso, la acetilcolina liberada es poca y recluta un número pequeño de unidades motoras. Aumentamos la fuerza, se incrementa la liberación de acetilcolina y esa acetilcolina permite que entren más iones sodio y se despolarice más tiempo el músculo y entonces la carga eléctrica también aumente y se produzca un mayor reclutamiento de unidades motoras y entonces se desarrolla una fuerza muscular mayor. En este caso vamos a no liberar más acetilcolina, sino lo que vamos a hacer es aumentar el voltaje, ¿no? de estimulación del músculo.
El voltaje umbral es el estímulo más pequeño necesario para inducir un potencial de acción en la membrana plasmática de una fibra muscular o sarcolemma. Ya conocemos que para que haya un potencial de acción siempre tiene que haber un umbral, ¿no es verdad? Si el potencial de acción no llega a un umbral, no se va a desarrollar ningún potencial de acción. Y en el caso del músculo, si no hay potencial de acción, no hay contracción. A medida que el voltaje del estímulo de un músculo aumenta, más allá del voltaje de umbral, también aumenta la cantidad de fuerza producida por todo este músculo. Este resultado se produce porque a medida que se suministra más voltaje a todo el músculo, se activan más fibras musculares y por tanto aumenta la fuerza total producida por el músculo. La tensión máxima en todo el músculo se produce cuando todas las fibras musculares han sido activadas por un estímulo suficientemente fuerte, lo que se denomina voltaje máximo. La estimulación con voltajes superiores al voltaje máximo no aumentarán la fuerza de contracción. Este experimento es análogo e imita con precisión la actividad muscular in vivo, donde el reclutamiento de unidades motoras adicionales aumenta la fuerza muscular total producida. Este fenómeno se llama reclutamiento de unidades motoras o sumación también de unidades motoras. Ahora, fíjense, esto nos está diciendo que si el voltaje o el estímulo es pequeño, vamos a reclutar 5 fibras, como vimos hace un momento, ¿no? 5 unidades. La unidad motora X o Y, creo, reclutaba 5 fibras. Si el estímulo es máximo, vamos a reclutar 12 fibras. Aunque el estímulo sea mayor, ya no hay más fibras que reclutar, ¿no? Entonces, no importa, puede ser el estímulo mayor, pero ¿quiénes se van a contraer? Solo las 12 fibras. Y no va a aumentar la contracción, porque igual, si se estimulan las 12 o se estimulan las 7 por separado, cada una responde con su máxima fuerza de tensión. Entonces, no es la fuerza de tensión de cada una de las fibras las que va a aumentar la fuerza de tensión total, sino es la fuerza de tensión de cada una más la fuerza de tensión de otra, que se empiezan a reclutar, que van a determinar la fuerza de tensión o la fuerza de contracción total. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro experimento. ¿Qué equipamiento vamos a usar? Un músculo esquelético intacto y viable disecado de la pata de una rana, un estimulador eléctrico que proporciona la cantidad de duración deseadas de voltaje, de estimulación al músculo a través de electrodos que descansan sobre el músculo, un soporte de montaje que incluye un transductor de fuerza para medir la cantidad de fuerza o tensión desarrollada por el músculo y un osciloscopio que muestra la contracción del músculo, ¿no? Esa pantalla. La fuerza activa, pasiva y total desarrollada por el músculo. Bien, enseguida vamos a ver todo este equipo que vamos a usar. Vayamos con las preguntas previas. Las fibras del músculo esquelético están inervadas por neuronas parasimpáticas, simpáticas, motoras, interneuronas. ¿Cuál será la respuesta? Neuronas motoras. Motoras, muy bien. Vamos. Un potencial de acción único que se propaga hacia abajo por un axón motor da como resultado varios potenciales y varios eventos contráctiles, varios potenciales de acción y un único evento contráctil, un único potencial de acción y varios eventos contráctiles o un único potencial de acción y un único evento contráctil en las fibras musculares que inervan. ¿Cuál será la respuesta? La última. La última.
Muy bien. En el músculo esquelético en reposo, el calcio se almacena en el sarcómero, la miofibrila, el retículo sarcoplasmático o el citosol. Retículo sarcoplasmático. Bien. Durante el periodo de latencia de una contracción isométrica, los filamentos de actina y miosina se deslizan entre sí, provocando que el músculo se acorte. La fuerza es generada por el músculo. Se producen los eventos celulares involucrados en el acoplamiento, excitación, contracción. Se produce una sola contracción. La tercera. Bueno, ya sabemos entonces qué son esos eventos y hemos completado y entregamos. Ahora, tenemos en cuenta que el estimulador está establecido en 0 voltios y vamos a estimular para enviar un estímulo eléctrico al músculo y observar el trazado resultante. Bien, a ver, vemos el equipo, también tenemos el músculo de rana, un soporte que va a, además enviar la fuerza de contracción a la pantalla para que aquí se dibuje una curva que nos muestre si hay o no fuerza de contracción. Al músculo está conectado este electrodo al que lo vamos a estimular con un voltaje determinado. También tenemos aquí estos registros de los resultados de cada uno de los experimentos y una planilla también donde vamos a registrar los datos generales, ¿no? O totales. Bien, nos pide estimular con 0 voltios. Estimulamos y ¿qué ocurre? No hay una respuesta. La fuerza de contracción, entonces, como podemos ver, la fuerza activa del músculo es 0, ¿no? Vamos a registrar los datos. Y nos vamos al próximo. Dice, ¿qué observa en la visualización de la fuerza activa cuando el voltaje del estímulo se establece en 0? ¿Por qué tiene sentido esta observación? No hubo activación de las fibras del músculo esquelético. Este bajo voltaje del estímulo activa solo unas pocas fibras, o una vez que el músculo esquelético se aísla del cuerpo y se monta en el soporte transductor, ya no puede generar fuerza activa. ¿Cuál será la respuesta? La primera o activación de la fibra. La primera, muy bien. Está correcto, no hubo activación de las fibras, ¿no? Porque no hay voltaje. Entonces, sin voltaje no funciona el músculo. Necesitamos entonces que haya un voltaje. Entonces, ahora vamos a aumentar el voltaje a 0,2 voltios y seleccionando el botón más de al lado para tener ya un voltaje. Entonces, aquí vamos a tener 0,2 voltios y vamos a estimular. Ha habido un estímulo, pero ¿hay alguna respuesta en el músculo? No hay respuesta, ¿no? Entonces, vamos a registrar datos. 0, la fuerza. Eso quiere decir que aunque ha habido un estímulo eléctrico, no se ha producido una respuesta. Vamos con el próximo. Ya hemos registrado. Vamos al próximo. Dice, ahora que aumentemos gradualmente el voltaje y estimular el músculo para determinar el voltaje mínimo requerido para generar fuerza. Vamos a ir aumentando de 0,1 voltio y estimular. Cada vez que estimulemos vamos a registrar hasta que lleguemos a el voltaje mínimo para generar fuerza, ¿no? Entonces, aumentamos 1 milivoltio, estimulamos. ¿Hay alguna respuesta? No hay, ¿no? Bueno, registramos datos, aumentamos otros 0,1 milivoltios, estimulamos. ¿Hay alguna respuesta? Con 4 no hay nada, pero registramos. Estamos aumentando el voltaje, pero no hay respuesta ni en la fuerza activa, ni en la pasiva, ni en el total. Aumentamos a 5, estimulamos.
Tampoco hay respuesta, registramos datos, aumentamos a 6, estimulamos, tampoco hay una respuesta, aumentamos a 7, estimulamos, seguimos sin respuesta, aumentamos a 8, estimulamos, estimulamos, y aquí, fíjense, ya hay una respuesta, ya ha habido 0,02 de fuerza. Una respuesta muy pequeña, pero quiere decir que el músculo ya se ha despolarizado y se ha contraído, porque si no se hubiera despolarizado no se hubiera llegado a contraer. La respuesta es mínima. Vamos a seguir. A ver, creo que no hemos registrado datos, ¿no? Sí, registraremos datos aquí. Y ya está, tenemos una respuesta. Aumentamos a 0,9, estimulamos, la respuesta ya es mayor, la contracción es mayor, se ha generado una fuerza mayor todavía de 0,09, ¿no? Vamos a registrar datos y vamos a llegar a 1 voltio, hemos registrado ya, ¿no? Y vamos a estimular, y la respuesta es aún mayor. Entonces quiere decir que ya estos estímulos desde 0,8 voltios empiezan a producir una respuesta. Quiere decir que despolarizan el músculo y al despolarizarse el músculo, se contrae. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significa? ¿Quién puede decir? ¿Cuál es el voltaje de estímulo más alto que induce fuerza activa en el músculo esquelético? Estímulo servil, umbral, voltaje mínimo, estímulo adecuado. ¿Voltaje umbral? Bueno, voltaje umbral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con 0,8 hemos llegado al umbral de despolarización. Por debajo de 0,8, aunque habían estímulos eléctricos, no se despolarizaba. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al umbral. Por encima del umbral, ya vean, cada vez la respuesta es mayor. Entonces, umbral, ¿no? Bien, enviamos. ¿Cuánto fue? 0,8, ¿no? Enviamos datos. Vamos a borrar este trazado y vamos a continuar. Dice, a medida que el voltaje del estímulo aumenta de 1 voltio a 10 voltios, ¿qué pasará con la cantidad de fuerza activada generada con cada estímulo? La fuerza activa aumentará continuamente. La fuerza activa no aumentará por encima del valor observado cuando se aplica 1 voltio. La fuerza activa primero aumentará y luego se estabilizará en algún valor máximo a medida que aumente el voltaje del estímulo. Y la fuerza activa primero aumentará y luego disminuirá. O el músculo se incendiará, explotará, en otras palabras, con tanto estímulo, con tanto voltaje, y activará los sistemas rociadores del laboratorio para apagarlo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál de las respuestas sucederá al aumentar gradualmente de 1 voltio hasta llegar a 10? La tercera. A ver, la fuerza primero aumentará y luego se estabilizará en algún valor máximo. Bien, enviamos la pregunta y aumente el voltaje del estimulador a 1 voltio y luego seleccione estimular. Voltio y ya está estimular, ¿no? 1 voltio, vamos a aumentar. 1 voltio y estimular. Aumenta la fuerza, ¿no? O sea, tenemos una respuesta grande. Bien, registramos los datos. Próximo.
Y ahora nos pide que vayamos aumentando el voltaje, ¿no? Hasta llegar a 10 voltios. Y conforme vayamos aumentando, vayamos registrando los datos. Vamos a ir 0.5, nos dice, pero vamos a ir de uno en uno o más todavía porque ya estamos sobre el tiempo. El resultado va a ser el mismo. Vamos a aumentar a 3. Vean, la respuesta es mayor, ¿no es verdad? Y registramos los datos. Vamos a aumentar ahora hasta 5, nos lo iremos. La respuesta, estimulamos y la respuesta, la fuerza del estímulo es mayor. Registramos. Vamos a llegar ahora a 7. Estimulamos, la respuesta también es mayor, registramos nuestros datos. Vamos a aumentar ahora a 8. Bajaremos a 8. Estimulamos. La respuesta en 8 es 1.81, ¿no? Registramos los datos. Ahora vamos a seguir. Vamos a llegar a 9, ¿sí? Estimulamos y la respuesta, ¿cuánto es? 1.82, aumentó todavía hacia a 9, registramos los datos y ahora vamos a llegar a 10 como nos pide el experimento. Estimulamos y ¿cuál es la respuesta? ¿Qué observamos? ¿Que la fuerza cuánto es? Muy bien, registramos y como ustedes podrán ver, si hacemos la comparación, todo ha ido aumentando la fuerza de contracción a medida que ha ido aumentando también el estímulo, ¿no? Vean, desde el estímulo umbral que teníamos acá en 0,8, cuando ha sido la primera respuesta, cuando hemos pasado del umbral, ha ido aumentando hasta 1,82, pero esto ha sido en 9. En 10 ya no ha aumentado más la fuerza. Entonces hemos llegado a lo que se conoce como la máxima fuerza de contracción. ¿Qué significa? Que a medida que ha ido aumentando el estímulo, se han ido reclutando más unidades motoras. Entonces, cada vez que el estímulo era más intenso, había más unidades motoras que se iban reclutando y así sucesivamente hasta llegar al estímulo máximo que era 9, que ha sido 9, que ha reclutado todas las unidades motoras y hemos tenido la máxima fuerza de contracción. Hemos hecho un estímulo mayor incluso, 10, pero ya no había qué unidades motoras más reclutar, no había más unidades motoras para reclutar, entonces no ha aumentado la fuerza, porque ya todas estaban reclutadas, al igual que con 9. Se comprende, ¿no? La característica de este experimento. Aquí también podemos ver en este otro la fuerza, como ha ido aumentando hasta llegar a 9 y 10, que ya no han aumentado nada más, ¿no? Han llegado al máximo de activación de las unidades motoras. Bien, ¿está claro lo que hemos visto? Sí. Bueno, hemos terminado entonces este experimento. ¿Cuánto era el máximo voltaje? 9, ¿no? Veamos estos datos y ya hemos terminado el experimento. Hemos completado todo el experimento. Doctor, una pregunta. Sí. El máximo de 9 o 10 es dependiendo de la cantidad de ejercicio, digamos, que da el músculo, o es para... Claro. Bueno, dependiendo de la fuerza que desarrolla el músculo, pues. Cuando desarrollas una fuerza muy pequeña, ¿no? Entonces reclutas una cantidad
O sea, esa fuerza pequeña se desarrolla a partir de un estímulo leve que llega a través del nervio motor. Ese estímulo leve va a producir una despolarización también leve y va a reclutar pocas unidades motoras, ¿sí?, en el músculo, que se van a contraer al máximo cada unidad motora reclutada. Luego vas a aumentar, digamos, el estímulo. El cerebro es esto, dices, no, necesito más fuerza para alzar una caja. Entonces, aumenta la fuerza. ¿Ves? Entonces, aumenta la fuerza, aumenta el estímulo que vas a desarrollar y reclutas más unidades motoras. Y logras levantar la caja. Pero si tienes una caja más grande, ¿no?, y quieres alzarla y desarrollas el máximo de fuerza, ¿ves?, estás desarrollando y puedes alzar esa caja, es porque has desarrollado el máximo o has activado el máximo de unidades motoras. Y aunque quieras a partir de ahí hacer más fuerza todavía, puedes alzar esa caja, digamos, 10 centímetros del suelo y quisieras levantar 20 centímetros. Y aunque mandes un estímulo mayor a través de tu sistema nervioso, vas a hacer un esfuerzo mayor, no se va a producir mayor fuerza, ya no se va a contraer más. ¿Por qué? Porque ya todas las unidades motoras están desarrollando su fuerza al máximo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate, el reclutamiento de unidades motoras se refiere a un aumento en el número de fibras musculares activas para aumentar la fuerza en desarrollo de un músculo, un aumento en la cantidad de fibras musculares activadas para disminuir el trabajo que va a realizar el músculo, una disminución en el número de fibras para aumentar la simplicidad del desarrollo de la fuerza en un músculo, una disminución en el número de fibras musculares. ¿Cuál será? 1, ¿no? Un aumento en el número de fibras activas para aumentar la fuerza desarrollada por el músculo. Y esto nos muestra ya los resultados del experimento. Bien, ya nos hemos pasado, terminaremos aquí, ¿ya? Voy a habilitar para que entren el resto de los compañeros y en unos 5 minutos empezamos la clase teórica. ¿Les parece?